El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada cuando Daniel, un joven de 22 años, apagó por enésima vez su videojuego. La noche se le hacía insoportablemente aburrida, como tantas otras. La soledad en su pequeño departamento, la oscuridad que se colaba por la ventana y el silencio solo roto por el zumbido constante de la computadora, lo envolvían en una rutina insoportable. Navegar por las redes sociales no le causaba ya ninguna emoción. Todo parecía falso, superficial y hasta tedioso. Entonces, recordando un artículo que leyó hacía meses, decidió aventurarse en algo más oscuro, más misterioso, la Deep Web. No era la primera vez que leía sobre ella, pero nunca se había atrevido a indagar. Con cierto nerviosismo descargó el navegador Tor, siguiendo instrucciones vagamente explicadas en foros ocultos, y se sumergió en ese submundo de Internet que prometía más de lo prohibido, más de lo desconocido. Al principio, las páginas que encontró eran confusas, llenas de texto encriptado, links rotos y direcciones que cambiaban de un momento a otro. Pero luego halló un chat, un lugar donde nadie usaba su nombre real, solo seudónimos extraños y mensajes codificados. El diseño era simple, casi rudimentario, pero había algo en esa anonimidad que le resultaba perturbadoramente atractiva. Daniel creó un usuario, Vagabundo42. El primer mensaje que leyó fue de alguien llamado Lilith23. Su mensaje era simple, un saludo enigmático que no parecía dirigido a nadie en particular. ¿Buscas respuestas o solo compañía? Daniel dudó, pero decidió responder. Solo aburrimiento, ¿quién eres? En ese instante la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje casi inmediato. Una amiga. O quizá la sombra que no ves. Daniel sintió un escalofrío, pero respondió con humor nervioso. ¿Sombra? Suena ominoso. Ella contestó con una sonrisa en palabras. Lo oscuro es solo un refugio para quienes no temen. La conversación continuó con mensajes cada vez más íntimos. Lilith23 empezó a contar detalles que nadie podría conocer. Secretos de su infancia, nombres de personas que Daniel nunca le había mencionado a nadie, recuerdos que aún le dolían y momentos que había enterrado. Él, incrédulo, le preguntó cómo sabía tanto, y ella solo respondió, porque estoy más cerca de ti de lo que crees. El ambiente comenzó a tornarse opresivo. Daniel miró detrás de él buscando alguna sombra, alguna señal de alguien que estuviera allí. No había nada, solo la habitación oscura y el sonido del ventilador. De repente la webcam parpadeó. Daniel se levantó rápido y la apagó, pero la pantalla seguía encendida y el chat volvió a emitir un mensaje. Estoy justo detrás de ti. El pánico lo invadió. Quiso levantarse, correr, gritar, pero su cuerpo parecía paralizado. Su respiración se aceleró y su mirada se clavó en la imagen borrosa que la webcam captaba. Lentamente una silueta oscura comenzó a materializarse en la pantalla, acercándose hacia él con una lentitud que solo aumentaba la tensión. Los susurros comenzaron, voces distorsionadas, como ecos de un lugar lejano, pero a la vez aterradoramente cercanos. Daniel intentó cerrar la laptop, apagar la computadora, desconectarla de la corriente, pero nada funcionaba. La silueta se volvía más nítida, más real, hasta que una mano fantasmal emergió de la pantalla, como queriendo traspasar el vidrio, alcanzar su rostro, su garganta. Daniel gritó y se despertó en su cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Todo había sido un sueño, pensó. Pero al abrir los ojos, vio un mensaje en su teléfono que no recordaba haber recibido. Nos vemos pronto, Lilith23. Desde ese día el terror no lo abandonó. Cada noche, en cada chat, en cada sombra, sentía esa presencia. Y en cada susurro, escuchaba su nombre. Desde que descubrió la existencia de la Deep Web, Sofía no pudo evitar sentirse fascinada y aterrada a la vez. Lo oscuro, lo prohibido, lo que nadie debería ver, la llamaba con una fuerza irracional. Pasó noches enteras husmeando en foros, enlaces ocultos, conversaciones cifradas. A veces simplemente se sentía como una intrusa, como una mente infantil asomándose a un pozo infinito de sombras y secretos, pero no podía parar. Aquella noche, sin embargo, tropezó con algo distinto, algo que prometía romper todos sus límites. Un enlace cifrado que llevaba a una transmisión en vivo,
un evento clandestino que no figuraba en ningún registro, al que solo se podía acceder con una contraseña que consiguió tras semanas de rastreo y de negociar en mercados digitales anónimos. Lo llamaban la subasta de la medianoche. No era una subasta común ni mucho menos. Era un espectáculo macabro donde, a través de una pantalla, se vendían experiencias humanas únicas. Personas reales eran puestas en exhibición y los pujadores ofertaban grandes sumas para adquirir esos cuerpos, esos destinos, que luego serían usados para experimentos de tortura, para cacerías humanas o para sufrimientos que ningún ser debería imaginar. Sofía, al principio, pensó que era un tipo de show retorcido, una especie de película interactiva, una forma de entretenimiento para mentes retorcidas. Pero pronto se dio cuenta de que era más que eso. Era una realidad terrorífica, palpable, donde vidas eran arrancadas a la fuerza y vendidas como objetos. Esa noche, cuando entró a la sala virtual, vio con horror las primeras subastas. Víctimas encadenadas, heridas, llorando, gritando, suplicando que alguien las salvara, pero solo la fría voz de un subastador sonaba, anunciando los lotes como si fueran mercancías. El aire de la habitación donde estaba Sofía se volvió denso, pesado, como si la misma oscuridad de la pantalla se expandiera hacia ella. Un sudor frío le recorrió la espalda y su corazón empezó a latir con fuerza, pero no pudo dejar de mirar. La cámara enfocó a un hombre, joven, con los ojos desorbitados, con marcas recientes de tortura en el rostro. Lote número 17, joven de 25 años, resistente a la mayoría de los métodos de interrogación. Puja inicial, $10,000. Se oyeron pujas rápidas, voces sin rostro, manos moviendo teclados en cualquier parte del mundo. Luego vino una mujer mayor, sus manos temblaban, sus ojos imploraban ayuda, pero la subasta siguió. Fue entonces cuando la pantalla parpadeó. Un escalofrío recorrió a Sofía. De repente, apareció un nuevo lote, sin previo aviso, y el título la dejó congelada. Lote 23, Sofía Martínez. Inicio de puja en 60 segundos. Su respiración se volvió agitada, su mente empezó a bloquearse, su cuerpo quería levantarse y salir corriendo, pero no pudo. En la pantalla, la cuenta regresiva comenzaba. El número 60 parpadeaba en rojo, marcando cada segundo que la acercaba a su destino. «Esto no puede ser real», susurró, pero la pantalla mostraba su perfil, sus fotos de redes sociales, sus datos personales, la dirección de su casa, todo. El pánico la invadió. Su respiración se volvió entrecortada y fría. Sus manos temblaban al tocar el teclado sin saber qué hacer. Miró alrededor, buscó a alguien, cualquier persona que pudiera ayudarla, pero estaba sola en su cuarto oscuro. Los segundos bajaban, 59, 58, 57. Y nadie contestaba sus llamadas al 911. Nadie respondía a sus mensajes. Era como si todo el mundo hubiese desaparecido. Como si ella hubiera caído en un agujero negro sin retorno. Con cada número que decrecía, la desesperación crecía. La voz del subastador volvió a sonar, ahora más siniestra, más cercana, como si estuviera en su misma habitación. Lote 23, Sofía Martínez. Iniciando pujas. ¿Quién dará más? ¿Quién quiere llevarse esta experiencia única? Recuerden que esta no es una venta cualquiera. Esto es la oportunidad de una vida, o la última. Sofía cerró los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla, que pronto despertaría, pero el sonido de su nombre en esa voz resonaba en su cabeza, haciendo que su sangre se helara. De repente, la pantalla mostró imágenes de cámaras ocultas. Su propio cuarto, vista desde diferentes ángulos, alguien más estaba allí. No podía ser posible. Nadie podía estar dentro, no había entradas ni ventanas abiertas. Y sin embargo, las imágenes eran reales. Ella miró hacia la puerta y la vio. Una sombra oscura que no pertenecía a ningún ser humano normal. Una figura encapuchada que lentamente se acercaba mientras su respiración se volvía errática y desesperada. La cuenta regresiva estaba en 30 segundos y los pujadores no paraban. Miles, quizás millones de personas estaban conectadas, viendo, esperando a hacer la mejor oferta para adquirir su destino. ¡No!, gritó intentando apagar la computadora, desconectar el internet, pero nada respondía. La tecnología parecía haberse convertido en una trampa ineludible. Las luces comenzaron a parpadear, el frío en la habitación se volvió insoportable,
y la figura se deslizó hasta la esquina con un susurro casi inaudible. «Tu tiempo se acaba, Sofía». La pantalla pasó a negro y después volvió a mostrar su rostro, ahora distorsionado, como si algo maligno lo estuviera poseyendo, y la cuenta regresiva marcaba ya 5 segundos. El terror absoluto la envolvió. No había escapatoria. Sofía no recuerda qué pasó en los segundos finales antes de que todo se apagara. Lo siguiente que sabe es que despertó en un lugar desconocido, oscuro, húmedo, con el olor a metal oxidado y sangre reseca en el aire. Intentó moverse, pero sus manos estaban atadas igual que sus pies. El pánico la asfixiaba. A su alrededor, escuchaba murmullos, voces distantes, gritos lejanos que iban acercándose lentamente. En el silencio roto solo por su respiración agitada, entendió que no estaba sola. Un hombre entró en la habitación, con la cara cubierta por una máscara grotesca que parecía salida de una pesadilla. Sus ojos eran fríos y sin vida. «Bienvenida a la subasta real», dijo con voz ronca. «Aquí es donde terminan las experiencias, o donde comienzan las peores pesadillas». Sofía gritó, pataleó, intentó liberarse, pero las cuerdas eran demasiado fuertes. «Verás, Sofía», continuó el hombre, «tu perfil era tan popular en la subasta que los compradores pagaron mucho más de lo esperado. Ahora perteneces a un cliente especial». La idea de pertenecer a alguien, de no tener control sobre su cuerpo ni su destino, la llenó de un terror indescriptible. Podía sentir cómo la oscuridad que la había atrapado en línea se hacía real, palpable, casi una presencia viva que le susurraba al oído. Días, o quizás semanas pasaron, no podía decirlo, en esa celda sin ventanas, solo con el eco de sus propios miedos para compañía. El hambre, el frío y la soledad eran castigos menores comparados con lo que su mente atravesaba. Cada noche, escuchaba el sonido de pasos acercándose, la risa sádica de sus captores, y los gritos de otros que compartían su destino, todos ellos víctimas de la misma subasta macabra que había descubierto por accidente. Intentó recordar cómo había llegado hasta allí, cómo un simple acto de curiosidad la había llevado a ser una mercancía viva en un mercado de pesadillas. Su mente empezó a jugarle trucos. Oía susurros en la oscuridad, veía figuras moviéndose entre las sombras y sentía una presencia que nunca la dejaba sola. Una noche, cuando la desesperación alcanzó su punto más alto, sintió que algo tocaba su mano. Pensó que era una alucinación, pero el toque era frío y firme. «No estás sola», susurró una voz que apenas pudo distinguir. Sofía buscó esa voz, esa presencia entre la oscuridad, y encontró a otra víctima. Una mujer que le contó que había logrado entrar a la subasta para salvar a su hermano, y que ahora ambas estaban atrapadas, siendo vendidas una y otra vez a clientes sin rostro. La idea de que no estaba sola le dio un pequeño destello de esperanza, pero también aumentó su terror. ¿Cuántas personas más estaban ahí? ¿Cuántos eran vendidos cada noche? ¿Cuántos más caerían? Entonces, ocurrió lo impensable. Los gritos aumentaron, la oscuridad se volvió opresiva, y la figura que la había vendido apareció frente a ella. No era humano. Tenía ojos completamente negros, piel pálida, y una sonrisa que parecía rasgar su rostro hasta el infinito. «Tu cuenta regresiva terminó, Sofía», dijo con voz hueca. «Pero esta es solo la primera etapa». El miedo se transformó en pánico absoluto. El monstruo la tomó del brazo y la arrastró hacia una puerta metálica que se abrió a un corredor iluminado con luces rojas, donde las sombras danzaban como fantasmas de tortura. El recorrido fue un infierno. Pasó frente a escenas que deseó olvidar para siempre. Gente encerrada en jaulas, gimiendo. Otros corriendo por sus vidas mientras eran cazados por figuras encapuchadas armadas con cuchillos y perros de aspecto infernal. Y mesas donde científicos deformados manipulaban cuerpos con instrumentos que parecían sacados de una pesadilla. Finalmente, la llevaron a una sala donde otros humanos estaban en jaulas, con expresiones vacías, como zombies atrapados en un limbo. Allí, el monstruo le mostró una pantalla gigante donde se repetía la subasta que ella había visto, pero esta vez con ella en vivo, luchando por sobrevivir, siendo ofertada en tiempo real. La desesperación de Sofía era insoportable. ¿Qué podía hacer? ¿Quién la salvaría? ¿Alguien estaba viendo, o todo era un cruel juego para mentes enfermas? De repente, una voz diferente interrumpió la transmisión. Era fuerte, decidida, humana. «¡Alto!»,
Esto termina ahora. Una figura apareció en el corredor, con un rostro familiar para Sofía. Era un hombre de su pasado, alguien en quien había confiado, pero que ahora parecía diferente, con ojos decididos y una expresión dura. «Soy Tomás», dijo. «No dejaré que te arrebaten más. He seguido tu rastro y he encontrado esta locura». Sofía sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Podría confiar en él? ¿O era otra trampa? Sin embargo, el hombre comenzó a destruir los sistemas con un dispositivo que llevaba, desactivando las cámaras, las jaulas, liberando a los prisioneros. «Corre, Sofía», ordenó. «Te sacaré de aquí, pero debemos ser rápidos». La huida fue un caos absoluto. El monstruo que la había atrapado los persiguió, gritando maldiciones, pero Tomás y Sofía lograron escapar a duras penas. Al salir, la luz del sol los cegó. Estaban en un bosque oscuro pero libres. Por primera vez en semanas, Sofía respiró aire puro y sintió que la esperanza aún existía. Tomás le explicó que existían organizaciones secretas que luchaban contra esas subastas, pero que el enemigo era más grande y poderoso de lo que imaginaban. Sofía sabía que su vida nunca volvería a ser igual. Había visto el infierno y había sobrevivido, pero la sombra de la subasta de la medianoche la perseguiría siempre. Y en el fondo de su mente, la cuenta regresiva nunca dejó de sonar. El turno de noche en el hospital público era una rutina oscura para Clara, una enfermera con años de experiencia, acostumbrada a la mezcla constante de dolor, esperanza y muerte. El hospital estaba saturado. Las paredes parecían respirar la angustia contenida de las madres y familiares, y los pasillos se volvían corredores infinitos de sombras, bajo la débil luz de las lámparas fluorescentes. Clara siempre había amado su trabajo, al menos eso creía. La vida que ayudaba a traer al mundo era un regalo. Pero todo cambió la noche en que el doctor Vargas apareció en su camino. Él no era como los otros médicos, su mirada era fría, calculadora, y sus palabras cortantes escondían un trasfondo oscuro. Vargas había detectado en Clara una mezcla de cansancio y vulnerabilidad, y no tardó en acercarse con una propuesta que cambiaría su destino para siempre. «Clara, necesito que hagas algo por mí», dijo en voz baja una noche, mientras los demás dormían o descansaban en sus salas. «Hay varios bebés que han nacido muertos, pero la documentación no siempre cuadra. Necesito que firmes y falsifiques los certificados para que todo quede limpio». Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquello era ilegal, pero el doctor la presionaba con silencios y miradas amenazantes. «¿Por qué yo?», preguntó con voz temblorosa. «Porque confío en ti, y porque necesito que esto no se filtre. Es un código rojo, nadie debe saberlo». Al principio, Clara aceptó con miedo, pensando que ayudaría a cerrar casos complicados. Pero la verdad era mucho peor. Los certificados falsificados ocultaban la realidad. Esos bebés no estaban muertos. No del todo. Simplemente desaparecían. Una noche, después de firmar uno más, Clara encontró un vídeo en su correo electrónico. No tenía remitente ni mensaje, solo un archivo adjunto. Lo abrió con la curiosidad mezclada con una punzada de temor. La imagen era terrible. Un bebé llorando envuelto en una sábana sucia atrapado dentro de una jaula metálica. Sus ojos grandes, llenos de miedo, la miraban directamente. La desesperación en su llanto era insoportable. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Pero lo que la dejó paralizada fue la última escena. El rostro del bebé se transformó en el de su propio hijo recién nacido. El pánico la invadió. Desde esa noche, Clara intentó buscar respuestas, pero las sombras del hospital parecían vigilarla. Cada vez que salía del turno sentía que alguien la seguía, que la observaban desde la oscuridad. Las llamadas anónimas comenzaron a acosarla, y mensajes crípticos le advertían que no debía hablar. Desesperada intentó acudir a la policía, pero cuando les contó su historia, le dijeron que no había pruebas, solo un caso complicado de falsificación de documentos. Con el miedo creciendo, Clara intentó huir. Quería llevarse a su hijo lejos, protegerlo, pero la red que había detrás de aquel código rojo era demasiado poderosa. Entonces llegaron los videos de nuevo, más frecuentes, más aterradores. Su hijo en jaulas distintas, llorando, a veces amarrado, otras sin alimento. Y siempre ese mensaje oculto: si intentas escapar, tu hijo pagará el precio.
La angustia y el terror la consumieron. En su huida, Clara se adentró en un mundo que no conocía. La Deep Web, las subastas clandestinas, las redes de tráfico humano disfrazadas de negocios legales. Descubrió que aquellos bebés no eran vendidos por dinero, sino por oscuros rituales, por clientes anónimos que pagaban por posesión y experimentos indescriptibles. Cada paso que daba la hundía más en el infierno. Una noche perdida y sin rumbo, encontró un refugio en un viejo almacén abandonado. Allí, entre cajas y polvo, encontró rastros de la red, jaulas vacías, documentos borroneados y sobre todo, un sonido que nunca olvidaría: el llanto de un bebé. Tan cerca, tan real. Clara empezó a buscar frenéticamente, guiada por ese sonido desesperado. Finalmente, detrás de una puerta oxidada, encontró una habitación oculta donde varios bebés lloraban atrapados, mirándola con ojos que suplicaban ayuda. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, pero entonces escuchó pasos, voces, risas sordas. El doctor Vargas apareció junto a un grupo de hombres encapuchados. ¿Creías que podrías escapar?, susurró Vargas con una sonrisa cruel. Aquí termina todo, Clara. Ella intentó gritar, correr, luchar, pero su cuerpo estaba agotado, su mente rota por el terror. Los hombres la sometieron y la ataron. Cuando despertó estaba en una celda oscura, con una pequeña ventana por donde solo entraba la luz de la luna. De repente, su teléfono vibró. Un nuevo video. Esta vez, su hijo estaba allí frente a ella, en la jaula, llorando mientras ella lloraba a través del cristal invisible que la separaba de su hijo. Clara comprendió que no había escapatoria, que era parte de ese código rojo, atrapada en un sistema que devoraba vidas y esperanzas. Y mientras el llanto de los bebés se mezclaba con el suyo, la última imagen del video se volvió un grito mudo: «Nunca dejarás de ser nuestra». María nunca había sido una chica que buscara problemas en Internet. En realidad, más bien lo contrario. Evitaba cualquier sitio extraño. Se mantenía en redes sociales populares y utilizaba foros comunes para charlar de temas inocentes, como libros, música o recetas tradicionales. Pero una noche cansada y un poco aburrida, comenzó a navegar por la Deep Web, simplemente por curiosidad. No tenía idea que ese pequeño acto, sin pensar en las consecuencias, la llevaría a un abismo tan oscuro que pondría en peligro su vida y su mente. Todo empezó cuando, buscando algo que la distrajera del estrés de la universidad y de su trabajo como asistente en una cafetería, escribió en un motor de búsqueda oculto palabras como recetas exóticas, cocina secreta y platillos underground. Encontró un enlace con un nombre peculiar: el Foro del Caníbal Elegante. La idea le pareció absurda, casi ridícula. ¿Quién iba a estar en un foro de caníbales? Y peor aún, caníbales elegantes. La combinación le provocó una mezcla de miedo y curiosidad mórbida. Decidió entrar. Al principio, la página parecía un foro culinario cualquiera. Había usuarios registrados que publicaban recetas, debates sobre texturas, cortes y maridajes, pero algo no cuadraba. Las recetas eran detalladas, muy detalladas, con ingredientes que no parecían normales. Algunos usuarios hablaban de carne fresca, sabor suave, sangre tierna, y todo estaba acompañado de imágenes que trataban de ser artísticas, pero que resultaban grotescas. Carne que parecía humana. María intentó racionalizarlo, se dijo que eran bromas pesadas, arte gore, o algún tipo de roleplay macabro entre extraños. Pero la sensación de pánico comenzó a crecer cuando una foto llamó su atención. Un plato servido con cuidado, acompañado de un cuchillo antiguo, con un rótulo que decía, receta perfecta para carne joven. No podía apartar la mirada. Algo en la imagen la helaba y excitaba al mismo tiempo. La descripción decía cómo preparar el corte, para que la carne quedara tierna y con un sabor delicado, como el de un pichón, y no como la de un animal común. María sintió que le faltaba el aire. Su corazón empezó a latir con fuerza, y la pantalla le parecía más brillante y más oscura a la vez, como si absorbiera toda la luz de la habitación. Pensó en salir de la página, cerrar el ordenador, pero algo la mantuvo pegada, como si una fuerza invisible la obligara a seguir leyendo. El foro tenía una sección especial llamada Ofertas y Propuestas. Curiosa y aterrada decidió entrar. Lo que vio la paralizó, una fotografía suya, una foto actual,
de las últimas selfies que había publicado en Instagram. Estaba allí, clara, nítida, con un mensaje que helaba la sangre. Carne joven, disponible pronto en Monterrey. Ofertas por mensaje privado. María parpadeó rápido, convencida de que era una pesadilla. Se pellizcó el brazo. Dolía. Estaba despierta. Su respiración se volvió entrecortada. El teclado se le resbalaba de las manos. Sin poder creerlo, revisó la cuenta. La foto estaba subida hacía menos de una hora. Su nombre no aparecía, pero la imagen era inconfundible. En ese instante la habitación se sintió más fría, el aire como denso. Sentía que alguien la observaba desde la oscuridad de su propia casa. Apagó el monitor, pero al encenderlo de nuevo, la foto seguía ahí, acompañada ahora de comentarios anónimos como «La pieza perfecta, apenas adulta, sabor fino. No durará mucho, alguien tendrá que reservarla. Monterrey será su próxima parada, no te pierdas la subasta». El miedo se convirtió en terror absoluto. María sintió un golpe en el pecho. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué la tenían marcada? ¿Qué pretendían? Su instinto le gritó que saliera, que corriera, que denunciara, pero ¿a quién? ¿Cómo denunciar algo así sin que la tomen por loca? Decidió contactar con la policía cibernética, pero no sabía bien cómo describir el problema sin sonar descabellada. Nadie le creyó cuando les mostró la página, un foro oscuro y encriptado, que parecía más leyenda urbana que realidad. Los agentes hicieron una búsqueda superficial, pero no encontraron rastro del sitio. María quedó sola, hundida en una pesadilla que parecía real. A partir de esa noche, empezó a recibir mensajes anónimos en sus redes sociales y correos electrónicos, con frases crípticas y amenazas veladas. Al principio eran simples advertencias, luego imágenes perturbadoras, cuchillos ensangrentados, mapas de Monterrey marcando su barrio, fotos borrosas de alguien siguiéndola. La paranoia la devoraba. No dormía. En su trabajo sentía que todos la miraban raro, y al llegar a casa, la oscuridad se volvía su enemiga. Cada ruido, cada sombra, cada vibración del celular la aterrorizaba. Una noche, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, solo escuchó una voz suave, elegante, que dijo: «La carne joven siempre tiene un sabor especial. Pronto serás parte del menú». El frío se apoderó de ella. Cerró el teléfono, pero la voz se quedó grabada en su mente. La siguió en sueños, en los momentos de vigilia, en cada rincón de su casa. Desesperada, María trató de buscar una salida. Volvió al foro, esta vez decidida a descubrir quién estaba detrás. Usó todas sus habilidades digitales para rastrear IPs, buscar patrones, y encontró una sala oculta donde los usuarios intercambiaban información sobre víctimas, ubicaciones y horarios. Era un mercado negro de humanos, pero mucho más sofisticado y aterrador de lo que había imaginado. Entonces comprendió algo peor. No era solo un foro, era una red. Una organización secreta que cazaba, secuestraba y vendía carne humana para paladares selectos. La elegancia era solo un disfraz para sus atrocidades. En ese momento un mensaje privado apareció en su pantalla. «No busques más, María. La próxima cena eres tú». La luz parpadeó, la computadora se apagó y la habitación quedó en completa oscuridad. Ella sintió pasos lentos y seguros acercándose, un aliento frío en su nuca, un susurro que decía: «Bienvenida al menú final». Cuando Ana y Miguel encontraron aquella casa, no pudieron creer lo barata que estaba. Un modesto inmueble a las afueras de Guadalajara, alejado del bullicio de la ciudad, en una zona semiabandonada donde los susurros del viento entre los árboles eran lo único que parecía moverse con vida. La fachada estaba desgastada, con pintura descascarada y un jardín seco, pero la promesa de un hogar propio para empezar de nuevo era más fuerte que cualquier miedo. La inmobiliaria les había dicho que el dueño anterior se había mudado por trabajo, que la casa llevaba meses sin habitar, y que por eso el precio era tan bajo. Ana, siempre soñadora, se imaginó llenando cada rincón de color y vida. Miguel, más pragmático, pensó en las posibilidades de remodelación. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, aquella primera noche, en medio del silencio pesado que caía como una losa, Ana despertó con la sensación de que alguien la estaba observando. Lo atribuyó a la ansiedad natural de cambiar de lugar, a la incertidumbre de estar en un sitio desconocido.
Pero al levantarse y recorrer la casa para tranquilizarse, una inquietud creciente se apoderó de ella. El baño era pequeño y lúgubre, con un espejo antiguo colgado encima del lavabo. Mientras Miguel buscaba herramientas para colgar cuadros, Ana se detuvo frente al espejo. El marco tenía un leve movimiento, una pequeña ranura que parecía fuera de lugar. Movió la mano con cuidado y sintió un bulto detrás del espejo. Al tirar suavemente, descubrió una pequeña cámara, apenas visible, con un lente diminuto y un cable fino que desaparecía en la pared. «¿Qué demonios es esto?», susurró con la voz temblorosa. Miguel acudió a su lado y al ver la cámara sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Esa noche no pudieron dormir. El silencio parecía ahora un grito. Miguel conectó la cámara a su computadora con la curiosidad y el temor ardiendo en su pecho. Cuando accedió al sistema, se encontró con un sitio oscuro, lleno de transmisiones en vivo de diferentes hogares. Era un sitio de la Deep Web, un lugar donde se vendían secretos, vidas privadas, miedos expuestos al público. La transmisión mostraba la sala de su casa, exactamente como estaba en ese momento, con Ana y Miguel en cuadro sin que ellos lo supieran. Pero lo más perturbador fue ver la lista de otras casas, en distintas partes del país, todas con cámaras ocultas transmitiendo en vivo. Era un mercado oscuro donde vidas enteras eran exhibidas sin permiso, para que un público anónimo las espiara, las juzgara, o peor, las controlara. La paranoia comenzó a crecer como una bestia insaciable. Cada sonido, cada sombra, cada crujido les parecía una amenaza. No podían apagar las cámaras ni desmontarlas sin peligro, porque pronto entendieron que no estaban solos en la casa. Esa misma noche un leve susurro les heló la sangre. Provenía del sótano, un lugar que Miguel ni siquiera había explorado aún. Armados con linternas, bajaron lentamente, y lo que encontraron les arrancó el alma. En las paredes, escritos con una mezcla de sangre seca y pintura vieja, había símbolos extraños, letras que Ana reconoció vagamente de libros de ocultismo que había visto en su adolescencia. Un altar improvisado, con fotos de varias parejas y familias, todas con ojos vacíos en las imágenes, como si algo les hubiera arrancado el alma. El pánico se apoderó de ellos. Intentaron salir, pero la puerta principal estaba trabada. La casa, como si tuviera vida propia, se negó a dejarlos ir. Los días siguientes fueron un descenso constante al infierno. Las cámaras transmitían no solo imágenes, sino sonidos inquietantes, susurros que repetían sus nombres, risas apagadas, golpes sordos en las paredes. Por la noche, sombras se movían en el borde de la visión, y figuras oscuras aparecían en los rincones, desapareciendo cuando se intentaba enfocar la mirada. La Deep Web no era solo un lugar para mirar, sino para alimentar a esas presencias, que se alimentaban del miedo y la desesperación de las víctimas. Intentaron denunciarlo, pero sus teléfonos y computadoras dejaron de funcionar, y cada intento de contactar con alguien fuera era como gritar en un vacío sin eco. Una noche, Ana fue la primera en escuchar la voz, su propia voz distorsionada, repitiendo una advertencia. «No confíes en ellos, no salgas, no permitas que te vean». Miguel, por su parte, empezó a perder la noción del tiempo. Sus ojos se hundían y la paranoia le hacía atacar a Ana, convencido de que ella estaba poseída por la cámara. Pero la peor revelación llegó cuando encontraron un diario viejo, escondido en el hueco de una pared detrás de la chimenea. Era de un hombre que había habitado la casa años atrás. Describía cómo había sido atrapado por esa red de cámaras, cómo habían ido invadiendo su privacidad hasta destruir su mente, hasta convertirlo en un mero espectro de sí mismo. Terminaba con una última frase escrita con letra temblorosa. «Si alguien encuentra este diario, huya. Ellos lo saben, ya están viendo». En la última noche Ana y Miguel decidieron enfrentarse a la verdad. Descubrieron que la casa era una trampa, un nodo en una red macabra que alimentaba a una entidad desconocida que vivía en la Deep Web, que existía gracias al miedo y la vigilancia constante. Con una fuerza desesperada destruyeron las cámaras y quemaron el altar del sótano, gritando al vacío, desafiando a la entidad a que mostrara su rostro. El silencio se hizo absoluto. Por un momento pensaron que habían ganado, pero al mirar sus teléfonos las pantallas mostraban cientos de ventanas abiertas con transmisiones en vivo, y en todas, ellos aparecían, atrapados en diferentes casas, diferentes habitaciones,
con la misma expresión de terror que ahora ellos tenían, porque el verdadero horror no era la casa, ni la cámara, ni la entidad. El verdadero horror era que ellos ya no estaban en su cuerpo, que desde ese momento eran solo una imagen más en la red de terror, una señal más en la vasta y oscura Deep Web. El sol comenzaba a caer cuando Diego, un joven estudiante de odontología, llegó a su pequeño departamento en la ciudad. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y emoción contenida. Desde hacía semanas, se había obsesionado con practicar fuera de la universidad, temeroso de que no estuviera a la altura en sus exámenes prácticos. La idea de usar dientes humanos auténticos para perfeccionar su técnica había rondado en su mente durante meses, pero adquirirlos era imposible por vías legales y oficiales. Por eso, al descubrir la Deep Web, vio una oportunidad única. Después de días navegando entre sitios oscuros y foros con usuarios anónimos, encontró un vendedor que prometía dientes reales y frescos para uso odontológico. El precio era exorbitante, pero Diego estaba dispuesto a pagar cualquier costo por su futuro. Al cabo de 3 días de espera, recibió un paquete discreto en la puerta de su casa. Dentro había una caja con varios dientes aparentemente sanos y limpios, acompañados de un pequeño papel que decía: «Gracias por tu primer encargo. Los próximos serán frescos también». Diego no le dio demasiada importancia a la nota, más allá de un escalofrío momentáneo. Comenzó a practicar con aquellos dientes, aliviado por la textura y resistencia real que ofrecían. La sensación bajo la luz blanca de su lámpara de escritorio le parecía extrañamente fascinante, casi como si cada diente llevara consigo una historia secreta. Sin embargo, esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño inquietante. Veía una boca abierta, de la que brotaban chorros de sangre espesa y negra, y una voz profunda que susurraba: «Nunca estarán tranquilos». Al despertar, se sacudió el recuerdo y decidió centrarse en su trabajo, pero la obsesión crecía, y la curiosidad de conseguir dientes aún más frescos le llevó a pedir un segundo paquete. Esta vez, cuando llegó la caja, la apertura fue acompañada por un olor nauseabundo y un tacto frío que recorrió sus dedos con espanto. Al abrirla, descubrió dientes que aún tenían restos de carne y sangre coagulada, pegajosa y oscura. Junto a ellos otra nota más amenazante: «Gracias por confiar en nosotros. Seguiremos enviando frescura». El terror comenzó a calar hondo en Diego, pero el estudiante estaba atrapado. Un miedo visceral y primitivo le decía que debía abandonar esa locura, pero una voz interna, cada vez más obsesiva, le exigía continuar. La presión de sus estudios, la necesidad de ser perfecto, el deseo de sobresalir, todo eso era un ancla que no le dejaba soltar el paquete maldito. Aquella noche los sueños regresaron, esta vez con mayor intensidad. Imágenes de bocas abiertas, gritos ahogados, dientes arrancados con violencia, y un sonido incesante de chasquidos resonando en la oscuridad. Se despertó sobresaltado, con las sábanas empapadas en sudor frío. En las siguientes semanas, Diego empezó a recibir paquetes cada vez más inquietantes. Ya no solo dientes, piezas de mandíbula, fragmentos de encías, a veces incluso un diente con pulpa aún visible, palpitando como un corazón. La nota en cada entrega era un mensaje sombrío y críptico que parecía burlarse de su miedo. «Tus pedidos serán siempre frescos, no los ignores». El ambiente en el departamento cambió. Una presencia invisible parecía acechar cada rincón. Diego sentía que algo o alguien observaba cada uno de sus movimientos. Los espejos reflejaban sombras que no pertenecían a él, y sus propios dientes comenzaban a dolerle con una punzada irregular. El punto de quiebre llegó una noche en que, al manipular un diente aún sangrante, el diente se movió entre sus dedos, como si tuviera vida propia. El horror paralizó a Diego. La carne pegajosa parecía pulsar y un murmullo lejano emergió de la caja cerrada que estaba sobre su mesa. Desesperado, intentó deshacerse del paquete, arrojándolo al basurero, quemando los restos, incluso tirándolo al río cercano. Pero cada mañana, sin importar lo que hiciera, la caja volvía a aparecer en su escritorio, intacta, con un nuevo mensaje que lo retaba. ¿Crees que puedes escapar? Aún falta lo mejor. La paranoia se apoderó de Diego. Comenzó a escuchar crujidos, susurros en lenguas incomprensibles,
y voces que lo llamaban por su nombre. Perdió contacto con sus amigos y profesores, encerrado en un círculo de miedo y locura. Una noche, al borde de la desesperación, abrió la caja final temblando, sabiendo que esto era el límite. Dentro encontró un diente enorme, manchado con sangre fresca y un pequeño papel que solo decía, «Para ti». Cuando levantó el diente para examinarlo, una vibración extraña recorrió su mano, y la piel de su palma se abrió levemente, como si el diente quisiera morderlo. De repente, un chillido aterrador resonó en la habitación, y Diego sintió un frío helado recorrer su cuerpo. La caja comenzó a vibrar y de ella emergió una figura oscura, con una sonrisa carcomida de dientes afilados y sangrantes. La criatura, una mezcla grotesca de carne y hueso, avanzó hacia él con una rapidez inhumana. Diego intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. La última imagen que quedó de él fue su mano temblorosa tratando de apartar la criatura que lo envolvía. Al día siguiente su departamento estaba vacío, salvo por la caja abierta en el suelo. En ella, un solo diente más, fresco y limpio, y una nota. «Gracias por tu pedido final. Bienvenido al equipo». En la oscuridad de su habitación, iluminada únicamente por el resplandor azul de la pantalla, Andrés deslizó el mouse con precisión mecánica. Su respiración era rápida, pero contenida, el pulso acelerado y los dedos sudorosos. Frente a él, el juego desplegaba un nuevo mensaje de un avatar anónimo, cuyo nombre flotaba en letras verdes. Ghost Reaper X. ¿Listo para el siguiente reto?, decía el texto parpadeante. Andrés sabía que no podía detenerse. Ya había recibido el primer pago en criptomonedas, lo que le había permitido comprar un teléfono nuevo sin pedirle nada a sus padres. Eso era suficiente motivación para continuar. ¿Qué tan peligroso podía ser un juego? Además, nada de lo que le habían pedido hasta ahora había sido realmente ilegal. Solo trucos, robos pequeños, bromas pesadas. Pero la noche anterior, la cosa se había tornado más turbia. Le pidieron que destruyera un buzón en un barrio cercano, y aunque sintió algo de culpa, lo hizo. Luego, sin previo aviso, llegó la siguiente orden: robar el celular de un hombre en la calle y grabar el momento. Lo hizo también, con el corazón latiendo como un tambor. Ahora el mensaje se expandía frente a sus ojos. El próximo será más difícil. Su cuarto se sentía demasiado silencioso, y al mirar por la ventana, la oscuridad parecía más profunda que de costumbre, como si la noche hubiese tragado la luz. Su madre ya había apagado las luces en la casa y el resto de la familia dormía. Solo Andrés estaba allí, atrapado en esa doble vida secreta. El mensaje siguiente llegó rápido. Tu misión: entra a la casa del vecino, roba la caja fuerte y envía foto del contenido. Pago: 0.5 BTC. Andrés dudó. El vecino, el señor Ramírez, era un hombre mayor y amable que siempre saludaba con una sonrisa. Pero el dinero, la adrenalina, el desafío, lo empujaron a aceptar. Se levantó sigilosamente, se vistió con ropa oscura, cogió un pequeño destornillador que había tomado prestado del taller de su padre y salió hacia la puerta trasera. La caminata fue rápida, pero el corazón le latía fuerte, golpeando contra sus costillas. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de hojas secas se sentía como un susurro. Ya frente a la ventana del vecino, respiró hondo y usó la herramienta para abrir el pestillo. Entró sin hacer ruido. El interior estaba oscuro y olía a polvo y antigüedad. Buscó en la sala y la oficina, hasta que finalmente encontró una pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Empezó a forzar la combinación, pero sus manos temblaban. Cada segundo se sentía como un minuto. De repente, un ruido sordo desde el pasillo lo paralizó. Se escondió en la oscuridad justo a tiempo para ver que el señor Ramírez entraba a la habitación, con una linterna en mano. El hombre tosió y caminó hacia la cocina sin notar la presencia de Andrés. El adolescente aprovechó para abrir la caja y sacar su contenido: unos pocos documentos, un sobre con billetes viejos y unas monedas antiguas. No había joyas ni dinero de gran valor. Frustrado, sacó su teléfono y tomó la foto. Cuando estaba por irse, la puerta de la cocina se cerró de golpe. El corazón de Andrés explotó en su pecho. Rápidamente corrió hacia la salida, saltando por la ventana y escapando hacia su casa sin mirar atrás. De vuelta en su habitación, el mensaje siguiente lo esperaba. Buen trabajo.
Pago enviado. Esa noche, sin embargo, no pudo dormir. La culpa y el miedo lo devoraban. ¿Qué había hecho? ¿En qué se estaba metiendo? Los días siguientes, los retos se tornaron cada vez más violentos. Le pidieron que dañara vehículos, amenazara a personas. Incluso una vez tuvo que golpear a un desconocido para cumplir el reto y enviar la grabación. Pero Andrés ya estaba atrapado. Cuando decidió que no podía seguir, que quería detenerse, ese fue el error. La pantalla parpadeó y apareció un nuevo mensaje. ¿Crees que puedes detenerte? Ahora tú eres el reto. Un archivo adjunto se descargó automáticamente en su computadora. Lo abrió con manos temblorosas. Era una foto de la fachada de su propia casa, tomada desde una esquina oscura de la calle. El pánico lo paralizó. ¿Cómo podían tener esa foto? ¿Quién era Ghost Reaper X? Intentó apagar la computadora, desconectarla, borrar el archivo, pero el mensaje volvió a aparecer. Si no cumples, tu familia será la próxima. Pago. Tu vida. Andrés sintió que la sangre se le helaba. Se dio cuenta de que ya no era un juego. La paranoia lo invadió. Cada sonido extraño, cada sombra que pasaba frente a su ventana, lo hacía sobresaltarse. Dejó de salir, se encerró en su cuarto, pero la amenaza seguía. Un día la puerta principal crujió. Andrés corrió hacia ella y vio a un hombre con una capucha, el rostro oculto. Sin decir palabra, el hombre dejó un sobre en la entrada y se fue. Dentro del sobre, había una nota escrita a mano. Acepta el reto final o muere. El terror se apoderó de Andrés. Sabía que debía actuar, pero no sabía cómo. Nadie podía ayudarlo. No podía confiar en nadie. Durante semanas los retos continuaron, cada uno más peligroso, más sangriento. Andrés se transformó en un ser consumido por el miedo, el pánico y la desesperación. Su mundo se desmoronaba, y el sicario invisible se mantenía en las sombras, observando, controlando, siempre un paso adelante. El desenlace llegó una noche lluviosa, cuando Andrés recibió el último reto. Encuentra al sicario invisible. Si lo logras, serás libre. Sin ninguna pista, sin ninguna esperanza, Andrés salió a la calle con el rostro cubierto y el corazón en puño. Recorrió las calles oscuras, la lluvia empapando su ropa, mientras escuchaba pasos que no eran los suyos, susurros que parecían venir de la nada. Finalmente, en un callejón, un sonido metálico resonó y una figura emergió de las sombras. No era un hombre, era un rostro distorsionado, una máscara que parecía cambiar constantemente, una presencia inhumana. El sicario invisible habló con una voz que parecía venir de otro mundo. Has jugado bien, Andrés, pero todo juego tiene un precio. El miedo paralizó a Andrés, quien sintió cómo la oscuridad lo envolvía. Y entonces, despertó. No estaba en su habitación, sino en un cuarto blanco y frío, atado a una silla. Un monitor frente a él mostraba su propio rostro, cansado y demacrado, mientras alguien escribía en un teclado. La última frase apareció en la pantalla. El juego nunca termina. Era una noche oscura y húmeda, con un viento helado que recorría las calles vacías de la periferia industrial de un pequeño pueblo mexicano. En la fábrica abandonada donde trabajaba como guardia de seguridad desde hacía casi un año, Miriam cerraba la ronda nocturna con la mirada cansada y el corazón acelerado por el silencio que la envolvía. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, como si quisieran apagarse para siempre. Su única compañía era el sonido rítmico de sus pasos y el eco de sus respiraciones profundas. Mientras caminaba hacia el final del predio, un destello llamó su atención a lo lejos. Un enorme tráiler estaba estacionado irregularmente, junto a un costado de la fábrica, cubierto de polvo y óxido. No recordaba haberlo visto antes. Extrañada y algo inquieta, se acercó con cautela. El silencio parecía hacerse más pesado, casi opresivo. Al acercarse, el hedor nauseabundo se volvió imposible de ignorar. Un olor putrefacto, mezcla de carne podrida y humedad, le golpeó la nariz con fuerza. Miriam sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta trasera del tráiler estaba abierta apenas un poco, dejando entrever un interior oscuro y oscuro. Su instinto le gritaba que se alejara, pero la curiosidad pudo más. Sacó su celular con la luz encendida y comenzó a grabar mientras empujaba la puerta lentamente. Al abrirse del todo, la cámara captó un montón de bolsas negras apiladas, y a medida que avanzaba la luz, la imagen se volvió un infierno de horror. Restos humanos,
pequeños, como de niños, esparcidos y maltratados. Los ojos de Miriam se llenaron de lágrimas y su cuerpo se congeló. En ese momento supo que algo terrible estaba ocurriendo allí. Temblando, cerró la puerta de un golpe y salió corriendo hacia la caseta de vigilancia para reportar el hallazgo. Pero la noche parecía haberse vuelto un monstruo acechante. El miedo la paralizaba. La piel le quemaba y un grito ahogado quedó atrapado en su garganta. Nadie respondió a su llamada. Nadie acudió. Estaba sola. Los días siguientes fueron un tormento. Miriam comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono, con amenazas veladas y símbolos extraños. Su video del tráiler, que había subido en secreto a una red social para denunciar lo que había encontrado, desapareció sin explicación. La desesperación la envolvía, y con cada noche que pasaba, sentía que la oscuridad se acercaba más. Una madrugada, su cuerpo fue encontrado en una maleta, descuartizada, abandonada a las afueras del pueblo. La policía apenas pudo identificarla por la ropa. Nadie supo quién había hecho eso, ni por qué. Pero lo más inquietante era que, aunque su video había desaparecido de Internet, alguien seguía compartiéndolo, escondido en foros clandestinos de la Deep Web, un lugar donde nadie debería haber visto lo que Miriam había descubierto. La historia de Miriam se convirtió en una leyenda urbana de terror, pero la verdad seguía ahí, oculta, esperando que alguien más la descubriera, y esta vez sin escape posible. Después del hallazgo en el tráiler, Miriam no volvió a ser la misma. Durante las noches siguientes no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas bolsas negras temblando, escuchaba el crujido de huesos frágiles bajo sus botas y el eco lejano de risas infantiles que no pertenecían al mundo de los vivos. Al principio pensó que eran efectos del trauma, pero cuando las risas comenzaron a escucharse también estando despierta, cuando los juguetes en su casa se movían de lugar aunque ella no los tocaba, entendió que había abierto una puerta que nunca debió tocar. A los 3 días del hallazgo, recibió el primer mensaje extraño. Era una imagen enviada desde un número desconocido sin texto. En ella se veía a Miriam grabando con su celular. La foto era desde adentro del tráiler como si alguien o algo la hubiera estado observando. Borrosa, distorsionada, con una figura alta detrás de ella que no recordaba haber visto. Su rostro parecía hecho de piel estirada y manchas negras, sin ojos. Entró en pánico. Intentó denunciarlo a la policía, pero no la tomaron en serio. Tal vez fue algún indigente. ¿Estás segura de lo que viste? ¿No sería un animal muerto? A veces el miedo nos juega malas pasadas. Miriam se dio cuenta de que nadie quería ayudarla, pero algo más profundo e inhumano la estaba siguiendo, y ya no iba a detenerse. A la semana, fue despedida sin motivo. Le dijeron que habían recibido una queja anónima, que sus rondas nocturnas habían sido irregulares, que habían visto su video y la acusaban de intentar perjudicar la imagen de la empresa. Intentó defenderse, pero fue inútil. Ya sin trabajo, sola y temblando, Miriam se encerró en su casa. Pero los mensajes seguían. Cada noche una nueva imagen, un nuevo video. Uno mostraba la maleta donde días después sería hallada. Otro, a una niña sin rostro caminando por el pasillo de su edificio. No dormía, no comía, solo lloraba en silencio. Fue entonces cuando decidió entrar a los foros ocultos de la Deep Web. Sabía que su video había sido eliminado de la red abierta. Pero si alguien seguía compartiéndolo, tal vez allí podría entender lo que estaba ocurriendo. Se conectó usando una red privada. Entró en un foro con nombre en latín, Ludus Carnis, el juego de la carne. Allí, entre hilos y conversaciones depravadas, encontró su video. No solo lo estaban compartiendo, lo estaban editando. Cada versión del video era más perturbadora. En una los cuerpos se movían como si estuvieran vivos. En otra la voz de Miriam se distorsionaba hasta parecer una invocación. Había incluso un montaje donde una figura oscura la acariciaba mientras grababa, sin que ella lo notara. Cada reproducción tenía cientos de me gusta. Gente escribía comentarios como, esta fue buena, pero la próxima que grite más. Quiero ver su rostro cuando se da cuenta. Pronto vendrá la entrega final. Miriam se desconectó con el corazón palpitando como si fuera a estallar. Desde entonces, cada espejo de su casa mostraba su reflejo con retraso. Las luces parpadeaban a las 3:33 de la mañana en punto. Un olor a carne podrida invadía su cocina,
aunque no hubiera nada dentro del refrigerador. Y el peor detalle, en su celular, el contador de pasos marcaba siempre más de los que había dado. Alguien más caminaba en su casa. La noche antes de su desaparición, Miriam se grabó a sí misma. Llevaba semanas sin hablarle a nadie. Ojerosa, con la piel pálida y los ojos desorbitados, dejó un último mensaje. Si alguien encuentra esto, si alguien me escucha, no entren al tráiler. No miren los videos. No compartan nada. Ellos, los que están detrás, no son humanos. No les importa si tienes miedo. Quieren que los mires. Quieren que seas parte. No hay salida, nadie puede ayudarte. Y si escuchas a los niños, es porque ya estás dentro. Ese video nunca fue subido. Lo encontraron oculto en su laptop semanas después, tras su muerte. Su cuerpo apareció en una carretera secundaria, dentro de una maleta negra descuartizado con precisión quirúrgica. No faltaba ningún órgano, pero los huesos estaban rotos en patrones simbólicos. La policía no supo qué decir. Cerraron el caso como crimen sin resolver. Los archivos de la investigación fueron clasificados, pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Meses después, un joven youtuber aficionado al contenido de terror subió un video titulado Reacción a video prohibido, el tráiler de Los Inocentes. El video mostraba la grabación original de Miriam, pero algo había cambiado. La imagen era más nítida, se veían los rostros de los niños, y al final se escuchaba una voz que decía, «Gracias por vernos». El joven desapareció 3 días después. En su canal alguien subió otro video, una grabación nocturna de su cuarto, con él dormido, y una figura parada al pie de la cama. La figura no se movía, solo observaba. Nadie sabe quién subió el video. Desde entonces, cada vez que alguien reproduce la grabación de Miriam en la Deep Web, el archivo se corrompe y se reescribe con nuevos elementos. Una voz, una cara, un símbolo, un grito. Dicen que ver el video completo provoca insomnio irreversible, visiones, desapariciones. Dicen que Miriam no fue la primera, ni la última. Hay quienes aseguran que el tráiler sigue allí, en ese terreno abandonado, esperándote. Que si vas solo, con el corazón lleno de miedo y curiosidad, la puerta se abrirá. Y que cuando entres los niños no solo estarán dentro, te estarán esperando.